Hola a todos. Somos estudiantes de octavo semestre de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Mi nombre es Ana Rubí Guevara. Y mi nombre es Ivonne Elizabeth Benavides. En este video también participará nuestro compañero Giovanni Smith Mejía, que se encuentra en otro lugar del país. Se elabora este trabajo en la ciudad de Mocoa, Putumayo. Este trabajo lo presentaremos a la profesora Hasleida Street Prada del módulo Contabilidad Financiera Avanzada. En el siguiente video estudiaremos los temas como valor razonable, políticas contables, marco conceptual, revelaciones, expuesto por nuestra compañera Ana Rubí Guevara. Veremos también la diferencia entre transformación, fusión, escisión, será expuesto por Ivonne Elizabeth Benavides. Nuestro compañero Giovanni Smith Mejía, él expondrá lo que es un portafolio de inversión, lo que es una acción y los bonos. Valor razonable. Valor razonable. El valor razonable refiere al precio que se puede obtener de la venta de un activo o el precio que se paga al transferir un pasivo. Estas transacciones se realizan en un mercado determinado en un momento específico. Para la determinación del valor razonable de un bien, varía dependiendo de los métodos utilizados para hallarlo. Claramente, si un bien tiene un mercado activo, será mucho más sencillo determinar su valor razonable. Pero si no es así, ¿cómo se debería hallar? Para la medición del valor razonable se debe tener en cuenta tres niveles. El primer nivel son precios cotizados en el mercado activo para activos o pasivos idénticos a los de la entidad que pueden acceder en la fecha de medición. El segundo nivel, los datos de entrada del nivel 2 incluyen los siguientes elementos. Está el precio cotizado para activos o pasivos similares en el mercado activo. Otro sería el precio cotizado de los activos o pasivos idénticos similares en el mercado que no son activos. Otros los datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo pasivo, como por ejemplo las tasas de interés, las curvas de rendimiento, etc. Los datos de entrada corroborados por el mercado también. En el nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o el pasivo. Técnicas de valorización. La norma autoriza el uso de esas técnicas en medida que no se tengan datos del mercado activo ni tampoco del mercado poco activo. En este caso, la empresa puede utilizar cualquier técnica de valorización financiera. ¿Para qué? Para determinar el valor razonable de un activo o un pasivo. El valor razonable también se utiliza en forma obligatoria en la valorización de los productos agrícolas. Esto hace referencia mucho a la NIF. Políticas contables. Las políticas contables son las bases, los principios, las reglas, los procedimientos específicos que un ente económico va a adoptar para preparar y presentar sus estados financieros. Están definidas en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y nos indica que para el grupo 1 estarán en la NIF 8 y para el grupo 2 en la sección 10 de las NIF para pymes.
Las políticas contables siempre han existido, desde la norma local hasta la fecha, siendo de suma importancia aquí marcaremos cómo reconocemos los hechos económicos en el estado financiero. Se hacen para que las personas que lo lean puedan entender de manera clara y concisa cómo nosotros los elaboramos, bajo la implementación del estándar internacional. Ejemplo, es en los inventarios, cómo aplicamos el manejo de inventarios, si se dio en WEC, PEPS, promedio ponderado, etc. Las políticas contables deben tener participación de todas las áreas de las empresas. Ellas se plasmarán mediante un documento de cómo se van a reconocer los hechos contables dentro de la organización. Cuando hablamos de hechos económicos, hacemos referencia a los elementos que conforman al estado financiero, como son los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos, gastos, costos. Con ellos podemos elaborar unos estados financieros de situación financiera o balance, estado de resultados y flujo de caja. Las revelaciones. Las revelaciones son los comentarios o explicaciones que figuran en los informes financieros de una empresa. Explican el significado de los datos y las cifras que se representan en dichos estados. Las revelaciones en las NIF están incluidas en las mismas notas de los estados financieros. Las notas son señales, números, letras o siglas. Es como una citación. Y la revelación es una información o la explicación de dicha señal o citación. Las revelaciones son parte integral en las NIF, siendo un requisito que ya no son un complemento, sino un estado financiero, para entender lo elaborado y siendo explicada de forma narrativa. Diferencias entre transformación, fusión y escisión. Transformación. La transformación. La transformación de la sociedad puede definirse como la operación jurídica mediante la cual una sociedad abandona su tipo social y adopta el correspondiente a un tipo socialitario distinto, sometiéndose para el futuro a las normas legales reguladoras del nuevo tipo adoptado. Muchas veces algunas empresas toman la decisión de transformarse para no tener que liquidar su empresa y poder salvarla. Claro está que no siempre es una buena estrategia. En la transformación, la sociedad comercial no afecta la existencia jurídica, tal como lo dispone en el artículo 167 del Código de Comercio. Un ejemplo de transformación es una sociedad comandita simple que se convierte en una sociedad anónima. Fusión. La fusión. La fusión de sociedades es un mecanismo jurídico mediante el cual una o más sociedades deciden disolverse sin liquidarse, traspasando todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones con el objeto de ser absorbidas por otra u otras sociedades o para crear una nueva. La fusión la encontramos en el artículo 172 del Código de Comercio. Clases de fusión. Fusión por creación y fusión por absorción. La fusión por creación, en donde dos o más sociedades se disuelven y consolidan su patrimonio en una nueva sociedad que la sucede, con todos sus derechos y obligaciones. En la fusión por absorción es donde dos o más sociedades se disuelven e incorporan su patrimonio a otra que la adhiere en el suyo, esta última sin disolverse. Los objetivos principales de la fusión. Incrementar los ingresos de las sociedades que se fusionan, disminuir los costos de producción, disminuir los costos de distribución, que los intereses de los capitales ajenos se reduzcan,
que la productividad de la empresa se incremente, redundando esta en un considerable aumento de las utilidades. Ahora hablaremos acerca de la excisión. La excisión de una sociedad se lleva a cabo mediante una reforma estatutaria, por medio de la cual una sociedad excindente traspasa parte de sus activos o pasivos en bloque a una o varias sociedades ya constituidas o llamadas beneficiarias. La excisión puede ser parcial o puede ser pura. La excisión es parcial cuando la sociedad excindente divide una parte de sus activos, pasivo y capital, para formar una nueva sociedad excindida, subsistiendo la sociedad excindente con el capital que no fue transferido a la empresa de nueva creación. Ahora la excisión pura, cuando la sociedad se divide o separa, desapareciendo la empresa excindente y creándose nuevas empresas. Un ejemplo de excisión: Grupo Argos, antes Inversiones Argos, excisión parcial por absorción. Tenemos también un ejemplo de fusión por absorción. Aquí en este ejemplo, Confecciones Leonisa absorbió a Formarflex, una empresa dedicada a producirles a ellos las materias primas, pero ahora esa empresa pasó a ser una división más de Leonisa. ¿Y qué no decir de un ejemplo de fusión por creación? Cuando dos importantes empresas de telecomunicaciones que son Telmex y Comcel, las dos se unieron, una que tenía el servicio de comunicaciones celulares y la otra de telefonía fija y televisión por cable, las cuales se fusionaron y crearon a la empresa Claro. Las diferencias entre NIF plenas y NIF pymes. Primero que todo vamos a ver qué son las NIF. Las NIF son las normas internacionales de la información financiera. Son ese conjunto de normas de carácter mundial. Se caracterizan por ser comprensibles y en algunos países son de obligatorio cumplimiento. Permiten que la información sea transparente y también de alta calidad. Cada uno tiene su propia dinámica para la actualización. Cada uno goza de distintos temas con respecto a los que figuran dentro de los estándares. Las NIF para pymes son una simplificación de las NIF plenas, pero eso no impide que las NIF plenas tengan su propia estructura. El objetivo no es que sean distantes, sino que por el contrario sean fáciles de integrar e integrables, pero tienen situaciones puntuales que las hacen diferentes. El objetivo es porque los usuarios de las NIF pymes son diferentes a los usuarios de las NIF plenas. Las NIF plenas están diseñadas para empresas que cotizan en la bolsa o que tienen que informar al público porque son de interés público, bancos, aseguradoras, los fondos de pensiones y todas estas entidades que necesitan informar a la comunidad sobre sus intereses. En las diferencias tenemos que en las NIF plenas y en las NIF pymes, en la NIF 3 nos dice que establece que los costos son directamente atribuibles a la adquisición y se deben tratar como un gasto en el estado de resultado. Lo que nos dice la pymes es que establece que los costos directamente atribuibles a la adquisición se deben tratar como mayor valor de crédito mercantil. ¿Qué nos dice en la plusvalía o crédito mercantil? No se somete a la amortización, pero se somete a prueba de deterioro, de forma anual obligatoriamente. En la NIF pymes nos dice que la plusvalía o crédito mercantil no se mide el costo, menos la amortización. No se puede estimar, se hará por 10 años y las pérdidas por deterioro. En la NIF plenas, las participaciones no controladoras se miden por el valor razonable o por el método de la parte proporcional, es decir, las PNC incluye la medición del crédito mercantil. En las NIF pymes, las participaciones no controladoras se miden por el método de la parte proporcional, es decir, las PNC no incluyen la medición del crédito mercantil. La importancia de nuestro trabajo.
Es valioso que nosotros nos involucremos y nos relacionemos con la información financiera y logremos tener claridad frente al manejo de las normas internacionales de información financiera. Es importante y novedoso, ya que con esta información se puede llegar a presentar informes de la empresa con un mayor grado de confiabilidad, lo cual ayudaría para la toma de decisiones, debido a que el propósito fundamental de la contabilidad es representar fielmente mediante los estados financieros la realidad económica de la organización. Para ello, el modelo de medición, políticas contables, marco conceptual y las revelaciones se adopten y nos ayuden a un grado alto de confiabilidad en esta información. A medida que pasa el tiempo, se adquieren nuevos conocimientos y aún más en el mercado. Por tanto, para que las empresas surjan y tengan éxito, se deben involucrar y estar dispuestas a evolucionar en beneficio de la empresa. Buenas para todos, mi nombre es Giovanni Mejía, curso del octavo semestre de la Profesional de Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica de Bolívar. A mí me tocó el tema, como decía la compañera Ana Guevara, que es una, digamos, de las compañeras, valga la redundancia, junto con la compañera Ivonne, estamos haciendo pues estos videos. Ella se encuentra en Mocoa, Putumayo, y yo me encuentro en San Pablo, Bolívar. Como decía la compañera Ana, a mí me tocó el tema de portafolio de inversión. Esto va enlazado junto con el módulo de contabilidad financiera, la cual la profesora Lady Astrid Prada nos está instruyendo. Entonces, sin más preámbulo, en este tema voy a tocar rápidamente unos puntos. Igual el tiempo no nos alcanza mucho, pero vamos a estar tocando lo que es la definición de portafolio. Vamos a estar tocando lo que es el portafolio de inversión, pero entre la definición de portafolio y la definición de portafolio de inversión. Vamos a estar viendo también lo que es el proceso de selección de un portafolio. Estaremos mirando las características que debe tener un inversionista, ¿sí? Y por último, los tipos de portafolio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio rápidamente. Entonces, iniciamos. Cuando hablamos de portafolio, nos estamos refiriendo a lo que son carteras de inversiones, conjuntos de activos, inversión financiera, a paquete de acciones, a bonos, moneda, fondos, bienes raíces u otros activos financieros. Es muy importante saber eso, ¿por qué? Porque a veces algunos piensan que solamente se maneja en moneda nacional, pero resulta que a veces hay inversiones que vienen del extranjero. O algunos piensan que solamente se maneja en dinero como tal, pero también entra en lo que son bienes raíces u otros activos financieros. Si alguien tiene un edificio, si alguien tiene una cosa, etcétera, etcétera. Todo eso también puede entrar en lo que son digamos, portafolio o el portafolio de inversión, ¿sí? Cuando hablamos de portafolio de inversión, eso es una selección de documentos, ¿sí? Por eso se le llama portafolio, una selección de documentos que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o empresa deciden colocar o invertir su dinero. ¿Qué quiere decir eso? O sea que, ejemplo, es una maleta donde están todos, digamos, todos los tipos o las inversiones que hay. Entonces llegan las empresas o las personas y comienzan a detallar todo es dónde podrían invertir su dinero, dónde es más provechoso, dónde les puede ir bien, dónde hay riesgo, dónde no hay riesgo. Entonces, después que ellos miren esa selección de inversiones, entre ellos deciden, bueno, vamos a hacer la inversión en X o Y portafolio, ¿sí? Ahora, está compuesto por una combinación de instrumentos que son las rentas fijas y las rentas variables. ¿Qué son las rentas fijas? La renta fija es un tipo de inversión pues formada por todos los activos, ¿sí? Todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con la renta fija? Se busca que el emisor garantice la devolución del capital del cual fue invertido, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca con la renta fija. ¿Qué es lo que se busca o la renta variable? La renta variable es un tipo de inversión, que en la recuperación del capital invertido es algo inseguro,
¿sí? O es algo incierto, no está garantizada. Entonces, en la rentabilidad variable, las inversiones, se hacen inversiones, para más explicación, se hacen las inversiones, pero no se garantiza de que, digamos, dé alguna rentabilidad esa inversión o dé algún provecho, sino que, bueno, usted invirtió, pero espere a ver si hay provecho o no hay provecho, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Rápidamente, bueno, busca repartir el riesgo al combinar diferentes instrumentos, lo que hablaba anteriormente, las acciones, depósitos a plazo, efectivo, monedas internacionales, bonos, raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los procesos de selección de un portafolio. El proceso de selección de un portafolio consta de dos etapas, ¿sí? Consta de dos etapas. Comienza con la observación y la experiencia y termina con las expectativas del comportamiento futuro de los valores. Entonces comienza con la observación y la experiencia. Hay que primero observar, hay que primero detallar el portafolio, la experiencia también que haya, porque es que usted no puede llegar y le mostraron 4 o 5 portafolios y al timarín, ese cojo, no. Hay que mirar, hay que observar todo, digamos, las características que tiene, para así pues llevarnos una buena expectativa y mirar que el comportamiento a futuro pues sea algo agradable. La 2 dice que comienza con las expectativas y finaliza con la selección del portafolio. Entonces hay que mirar las expectativas que tiene ese portafolio, hay que mirar, digamos, si es provechoso o no es provechoso, cómo podemos manejar eso, ¿sí me entiende? Entonces, hay que mirar las expectativas, cómo se ve a largo plazo o a corto plazo, cómo mirar a ver o cómo se ve, digamos, a futuro todo eso. Y ya pues se finaliza con la selección del portafolio, ya uno mirando todas las expectativas y todo lo que haya pertinente para mirar, pues entonces decimos, bueno, o dice la empresa o la X o Y persona, bueno, este portafolio me sirve, voy a invertir en ese portafolio. Seguimos. Se debe tener en cuenta las características del inversionista tales como, primero, la capacidad de ahorro. Segundo, objetivos que se persigue al comienzo de invertir. ¿Cuáles son los objetivos que se van a perseguir? ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere a futuro con esa inversión? ¿Sí? La tasa de rendimiento mayor a la inflación pronosticada. Determinar el plazo en el que se pueda mantener invertido el dinero. O sea, usted no puede, o la empresa no va a llegar a invertir y, no, esperar a ver y de aquí a no sé, a algunos años, no. De una vez se fija el plazo. Bueno, voy a invertir el dinero, o a veces los portafolios tienen, digamos, ya su plazo estipulado. Se invierte a 5, 6, 7 años, ¿sí? Eso ya es algo que debería tenerse fijo. Ahora, riesgos a asumir, hay que tener también presente eso. Mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿sí? Hay empresas o hay personas que les gusta invertir en algo riesgoso, porque siempre a veces sacan más provecho que de pronto en algo que no sea tan riesgoso. Lo otro, el último punto sería diversificar el portafolio, o sea, disminuir los riesgos. ¿Qué significa? No es que de pronto hay mayor riesgo, entonces no, me quedo ahí estándar y esperar, no. Hay empresas que miran ese mayor riesgo, colocan su inversión, pero también comienzan a trabajar en cómo pueden ellos disminuir, ¿sí? Los tipos de riesgos los cuales haya. Y ya por último, pues vamos a estar mirando también los tipos de portafolios que existen. Entonces, existe el conservador, que su objetivo es preservar el capital y tener máxima seguridad, ¿sí? Existe el moderado, que mezcla entre renta y crecimiento basado en la diversificación de activos financieros para mitigar el riesgo. Está el de crecimiento, que busca apreciación del capital invertido con mayor ponderación hacia las acciones y fondos. También está el crecimiento agresivo, o sea, 100% renta variable. Selecciona acciones de pequeña y mediana capitalización para asumir gran volatilidad. Y por último, el portafolio especulativo. Puede hacer cualquier cosa, basado en rumores y datos, gran riesgo buscando grandes retornos. Entonces, pues, no siendo más, me despido. Gracias por su atención y pues
Hasta una próxima oportunidad.